sacan el grifo y... ¡Ay, Dios mío! ¡Un malhechor! Me da asco. Como pueden ver, aquí en esta mesa tenemos un montón de sandías. Y eso es porque hoy estamos celebrando nuestro amor por las sandías. El día en el que se está publicando este video es el Día Internacional de la Sandía. Entonces es muy importante que pongan aquí abajo en los comentarios ¡Feliz Día de la Sandía! El otro día Joel y yo vimos uno de estos videos de life hacks mágicos, supuestamente. Y resulta que hubieron muchos de esos life hacks que nos parecieron realmente absurdos. Y nosotros queríamos intentar probarlos para ver si de verdad son tan buenos como dicen. Son trucos con sandía. El punto de este video es hacer sus vidas más fáciles, pero no sé si eso va a pasar. Y aunque tú seas una persona que no te gusten las sandías, después de ver este video vas a amar la sandía. A Maní le gusta mucho la sandía, o sea, A Maní lo que le encanta es chupar cámara. Bueno, gente, ustedes saben que en este canal las sandías tienen un valor súper importante. O sea, hacemos cosas con sandías. Entonces, ¿sabes? Ya es como, no sé, como nuestra marca personal. Fíjense en lo que vamos a hacer en este momento. Como pueden ver, Bruno la pica aquí. Esto, gente, créanme que después de esto su vida no será la misma. Vamos a picar una rodaja de sandía para hacer esto que les voy a mostrar. Fíjate tú qué cosa más hermosa está quedando esto. Cada vez estamos más cerca de lo que queremos. Lo que estamos haciendo ahorita es un procedimiento muy sencillo, facilito. Fácil, es sencillo este procedimiento. Estas son ideas que puedes hacer en 5 minutos. Se supone, en el video decían que tenía que ser en 5 minutos. Ya han pasado como 10 minutos nosotros aquí cortando sandías. Creo que lo estamos a punto de terminar. Vean, vamos a hacer una linda rodajita aquí arriba. Lo que vamos a hacer ahora mismo es poner crema batida. Entonces la echamos de esta forma. Que quede bonito. Ok. Ahora el toque final para nuestro pastel. Y vean, tienen un hermoso y delicioso pastel de sandía. Se supone que esto sabe bien. Le voy a picar un pedazo a Joel. mira, yo la verdad no sé qué necesidad hay en la vida de hacer esto. Yo no sé cuándo es el día que uno llega y dice, mira, voy a hacer un pastel de sandía. O sea, si quieres un pastel, te compras un pastel y ya. Ese día es hoy. Dale un mordisco. Esto lo logramos hacer no en 5 minutos, pero lo importante es que sepa bien. Pruébalo. ¿Qué tal? No sabe tan mal. Pero sigo preguntándome qué necesidad hay de hacer esto. Hay veces en la vida que uno dice, Mira, quiero algo sano. Un pastel que no es para nada sano, pero sí es delicioso. Entonces, cuando quieres algo sano, te puedes comer una frutita, un brócoli. Pero, ¿qué es esto? No es ni sano ni es rico. esto es lo que haría una persona que está loquísima. Amigo, o bajas de peso o eres sano. No me encantó. Prefiero comerme un pastel y ya o comerme la sandía sola. Eso es patético. Mira cómo quedó. La sandía está muy disgustada. Vamos con el siguiente increíble, súper increíble life hack de sandía. Sandía truco. Es algo que te hará lucir increíblemente precioso o preciosa y va a resolver tu vida. Lo primero que vamos a hacer es, fíjense, vamos a hacer un corte aquí. Ok, lo que está haciendo Joel ahora mismo es visualizar la obra dentro de esta sandía. Como pueden ver, está haciendo cortes perfectamente específicos porque lo que va a salir de aquí es algo precioso. Ok, entonces ahora hacemos otro corte igual de este lado, así, de esta forma. Luego cortamos aquí de esta forma. Mío. Ok, sacamos este trozo de sandía, lo ponemos por aquí. Vamos a hacer lo siguiente, fíjate. Esto de aquí, que es el relleno, Lo vamos a intentar sacar. cada vez siento mi vida más solucionada, porque eso es totalmente comestible. Ok, lo que vamos a hacer ahora mismo es simplemente sacar todo el montón de sandía que está dentro. De esta forma nos tendría que quedar un interior hueco. Joel, ¿pero qué haces? Mientras tanto voy a cantarles una canción. Dios te quiere hablar. Lo importante de todo esto es que lo hagan en familia y que recuerden que este tipo de manualidades son divertidas para hacer con tus padres, con tus hermanos. Definitivamente ese canal que vimos básicamente afirmaba que esto solucionaba la vida y efectivamente lo está haciendo. Mira, Sí. Ahora mismo yo me siento bastante mejor que cuando comencé a grabar este video. mi vida está un poco más solucionada que antes. Y así como lo ven, ahora tenemos el mejor artefacto que puedes hacer con una concha de sandía. Los argentinos no vayan a entender otra cosa. Concha significa la cáscara de la sandía. Como pueden ver, es un increíble bolso que le puedes regalar a tu mamá. Y vean, tiene un asa increíblemente ergonómica, deliciosa, además de que es muy refrescante porque siempre vas a tener la mano mojada. No solo es bastante útil porque vean esto, puedes guardar cosas aquí. Por ejemplo, voy a guardar esta cuchara. Ya guardada la cuchara y la puedo llevar Al centro comercial, por ejemplo. al centro comercial. Funciona y se ve Estupendo. estupendo. Vean esto. Música de desfile de moda.
Me está atacando un ladrón. Menos mal que tengo una bolsa de sandía, porque me puedo defender con él. Mal hecho, hermano. Bueno, como ya pudieron comprobar, imagínate que vas por la calle caminando y de pronto te ataca una persona. No. Acabo de pintar la casa. Ya. ¿Cómo acabas de pintar la casa? ¡No! Esto sí sirve para andar en bicicleta, por ejemplo. Que esta ya sería la otra parte del life. La cosa es, obviamente te protege la parte de atrás porque uno siempre se cae es para atrás. Entonces ya saben, aquí tienen su casco. Como pueden ver si funciona. Ok, vean lo que estamos a punto de hacer. Como pueden ver, nos trasladamos a la cocina porque va a hacer falta un poco de fuego. Fire. Oh. Vamos a prender esta cosa primero que nada. Ok, ahora mismo vamos a poner refresco de manzana en este sartén. Un chorrito así. Un pequeño chorro. Así. O sea, mira que es una pequeñez. Ahora ponemos azúcar en el sartén y lo ponemos en el fuego. Lo vamos a ir batiendo de esta forma. Pero es que esto hay que tener cuidado, loco. La idea es derretir el azúcar aquí. Como pueden ver, esto es poco a poco. ¿Lo ven? Derretido. El lugar de donde sacamos esta idea es un video que dice que hagas ideas en 5 minutos. Esto es lamentable porque evidentemente derretir azúcar no toma 5 minutos solamente. Vamos a echarle un chorrito más de esto, ¿eh? Uy, mira qué lindo se ve, mira. Véame, échale refresco. Ay, mira qué lindo. Mira qué lindo. Ahora lo que hay que hacer es revolver esto simplemente hasta que se derrita con mucha paciencia porque esto toma su tiempo, ya les digo. Mientras se va haciendo eso, hay que cortar esto así, de esta forma. Madre mía, no, lo dañé. Lo cortamos así y entonces hacemos cortes así. Fíjate tú qué cosa más bella. Tenemos aquí palitos, como pueden ver. Vamos a sacar primero uno, lo introducimos así de esta forma y también lo hacemos con este otro. Vean, es como una chupeta. Estos tienen que esperar a que se termine de derretir el azúcar y luego van a ver qué cosa más hermosa y deliciosa. Así es como tiene que quedar después de un rato. El azúcar se derrite completamente y ahora ya podemos proceder a lo más interesante. Vamos a sumergir las sandías aquí. Mira cómo burbujea, bro. Se cocina. A ver. Mira cómo burbujea, mira. Ponle por encima. Wow, cuesta que se le pegue, ¿cierto? Sí. Lo que estamos haciendo es crear una capa de azúcar para que esto sea como una especie de chupeta frutal. O sea, esto les cae en la piel y van a llorar. Entonces terminamos de vertirlo sobre este. Vean eso. Fíjate cómo hemos creado una chupeta. Ahora tenemos las golosinas de sandía, están recubiertas de azúcar. Y vamos a echar el caramelo ahora acá, porque o sea, si lo dejamos en el sartén, lo dañamos. Mira. Oh my god, gente. Esto está siendo demasiado satisfactorio, o sea. De aquí va a salir un caramelo gigante y esto es algo que ni siquiera teníamos planeado. De verdad yo creo que mejor esto no lo hagan. O si lo van a hacer, háganlo con un adulto responsable. En este caso, los adultos responsables somos nosotros. Loco, miren esas burbujas. O sea, está reaccionando el caramelo con la sandía. Esto es impresionante. Bueno, este sartén yo creo que se bota. Menos mal que utilizamos un sartén viejo, gente, porque si no, habría que ir a comprar otro sartén hoy. Bueno, creo que así dañamos el sartén. O sea, creo que se dañó. Bueno, gente, mientras se enfría este caramelo de aquí, no sé qué va a suceder con eso, quiero verlo. Vamos a probar qué tal quedaron las chupetas de sandía. Ok, pruébala a ver. ¡Oh! Se vino todo el caramelo abajo, pero por lo menos sabe bien. Uy, por esa cara no espero nada bueno. Ey, mal no sabe, pero bien tampoco. No sé si me entiendes. O sea, no lo recomiendo. No se puede hacer en 5 minutos y tampoco está rico. No sabe bien. Esto sí me da curiosidad. Yo quiero saber qué va a pasar aquí. Ya el caramelo este está listo. Vamos a sacarlo. Uy, todavía está bastante caliente. No sé qué parece, pero no me gusta. Es como un cerebro. Me da asco. Bueno, gente, esto no lo hagan. Se viene el siguiente sandía truco para hacer tu vida mejor y más fácil. Lo que vamos a necesitar para esto, como pueden ver, son velas. Las abrimos. Yo nunca he conocido un ser humano tan escandaloso como este que tengo enfrente. Entonces, gente, tenemos aquí esto prendido. Vamos a poner esto de esta forma. Las vamos a poner aquí de esta forma. Mira cómo suena, parece como que estuviésemos friendo algo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es derretir estas velas porque necesitamos cera de vela derretida para el siguiente sandía truco. Ya está derretida toda la cera de vela, como pueden ver. Y la sandía la vamos a poner así, paradita. Ahora lo que vamos a hacer es vertir un poco de cera de vela sobre esta sandía lentamente y con cuidado. Con amor. Ahí está.
Oh. Ajá. Uy, no, lo echaste en la mesa. No. Vamos echando la cera de vela encima de la sandía. La idea es irla cubriendo de cera de vela de esta forma. Algo que no es para nada peligroso, algo totalmente fácil de hacer. No hagan esto, de verdad, no hagan esto. Ojo, esto es algo que sacamos de un tutorial de trucos fáciles con sandía, que supuestamente los puedes hacer en 5 minutos. Se supone que esto que acabamos de hacer es un increíble truco para facilitar tu vida. Pero bueno, ya me dirán ustedes si esto les facilitó la vida o no. Bueno, huele bien. Entonces agarramos un hilo como este, abrimos un hueco en la sandía de esta forma. Ok. Súper fácil de hacer. Ahora vamos a meter este hilito aquí dentro de la sandía. Está siendo muy sencillo. Entonces, Parece una bomba. Ok, ahora, si se estaban preguntando que para qué sirve este life hack tan increíblemente maravilloso, acabamos de fabricar una vela súper increíblemente Fácil de hacer. Fue muy sencillo, no, siendo realistas. Acabamos de hacer una vela, fue demasiado complicado hacerla, además de que se ve horrenda, pero ok, vamos a ver si funciona. Perfecto. Ahí está, pues. Funciona. listo. Podremos tener esta horrenda vela decorando nuestro video. Aquí se va a quedar el resto de este video. Sí. Así comprobaremos si de verdad funciona y si sirve para algo. No hagan estas cosas porque además de ser un poco peligrosas, son estúpidas, no sirven para nada y nosotros lo estamos haciendo para que tú no las tengas que hacer. A no ser que te encanten las velas con forma de sandía horrendas. Está haciendo un sonido raro. No sé, yo no le veo nada increíble a eso. Lo increíble fue que dañamos un sartén. Ok, como pueden ver ya se apagó la sandía. O sea, duró 3 minutos prendida la asquerosa vela de sandía. Este sandía truco es algo que espero que sea un mejor life hack que el que acabamos de hacer. Este supuestamente te puede salvar la vida. Digamos que estás en medio de la selva con un huevo, una fogata y medio pedazo de sandía y no sabes cómo cocinarlo. Entonces agarras la mitad de una sandía, la pones arriba de tu fogata. Esto va a emular lo que sería una fogata. Le prendemos fuego como si esto fuera un caldero. Fíjense que aquí está la sandía puesta sobre el fuego. Según el video que ya vimos, esto debería servir como sartén Exacto. Para cocinar tu sandía. para cocinar el huevo. Es que no he dormido hoy, disculpe. Es importante saber que en una jungla es muy probable que encuentres una sandía. Porque ¿dónde más van a crecer las sandías si no es en la jungla? Bueno, vamos a colocar el huevo de una vez. Yo estoy ya impaciente por poner el huevo aquí. Esto más que un sartén parece un aislante de calor. Tengo la mano aquí. Y sí, o sea, pon el huevo. Mira, ¿ves? Esto te protege del calor. Vamos a colocar un huevo a ver si se logra cocinar aquí. Ahí está. Ahí está el huevo. Ahí está, el huevo. Ahí está el huevo. ¡Ah! Uy, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Quizás se rompió un poco por abajo la sandía. Me da miedo. No. Miedo tengo. Huele peculiar. De momento no pareciera como que se esté cocinando. Oh, espera, sí. Empezando a cocinar apenas. No sé si se logra distinguir. Pero hay una pequeñísima parte, una ínfima parte blanca. O sea que sí se está empezando a cocinar. Yo solo tengo que decir que una situación más probable es: se está incendiando tu casa y tu hija está atrapado en un cuarto y tienes que pasar a través. Agarras un montón de sandías, las picas, te las amarras alrededor del cuerpo y ya tienes armadura para pasar por el fuego. Bueno, es una situación más probable a que estés en una jungla con media sandía y un huevo. Han pasado 5 minutos y vean cómo se ve esto. O sea, ya casi está listo. Esto es impresionante. No pensé que iba a funcionar, pero está funcionando. Ahora, de que esto sepa bien, no lo sé. Ya veremos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es tirarlo un poquito. La sandía por debajo, o sea, está carbonizada. Vean esta madre. Oh, ¿qué fue eso? I don't know. Parece un carbón por debajo. Pero vean, el huevito está haciéndose y se ve bastante bien, la verdad. Aunque este life hack es muy estúpido porque hasta encima de una piedra creo que sería más rápido hacer un huevo. Esto está tardando muchísimo. Ya van como 10 minutos. Lo único que hemos logrado es dañar nuestras ollas y sartenes. Lo que vas a hacer al día siguiente. Uy, dijo algo. Está hablando, gente. Está hablando. Ey. En candela. Sí, ojo, se está prendiendo en candela, Joel. Mira, el huevo está listo. Te lo voy a servir en un platico, Javier, para que te lo comas. Qué asco, güey. Huele horrible, ¿verdad? Me puse el guante al revés, mira. Estos life hacks son muy útiles para hacerlos en casa de tu peor enemigo. Finge ser su amigo y le dices: tengo unos life hacks muy buenos. Se queda sin sartén. Ahí está. el huevito. Oh, huele horrible, huele.
Holy moly, vean cómo quedó la sandía por debajo. Ah, parece carbón. Bueno, Javier, aquí está el huevito. Le está poniendo sal y un poquito de pimienta. Recién molida. Pues mal no se ve. Cómete el huevito. Yo, qué asco, yo vomito. Poseta. ¡Ah! ¡Huevo! Este huevo huele a diablos. Ok, en resumen, si estás en la selva y solo tienes una sandía y un huevo, mejor cómetelo crudo. Creo que no nos vamos a atrever a probar este huevo porque huele malísimo. Bueno, creo que este es uno de los más divertidos. Sí, totalmente. Este creo que va a ser mi favorito. Estoy emocionado porque este sí me parece un life hack divertido y bueno. Vean esto. Así es como se pela una sandía. Si pasas por ahí como 4 horas, puedes pelarla con un batidor. Hay que tratar la sandía con cariño. Porque, ¿sabes? Las sandías son vida. Ok, haz el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es abrir un hueco por aquí arriba. Entonces, Ok, ahora viene la parte más divertida de este video. No te preocupes, no te preocupes. Viene la parte más divertida. ah, no, pero ya va. Primero hay que hacerle un hueco por aquí. Hay que hacerle primero un hueco aquí, gente. Gente, la parte más divertida todavía no es. Primero va el hueco. Ahora mismo lo que vamos a hacer con este huequito que abrimos aquí es poner este grifo. Eso es una llave. Esto es una llave, un grifo, un abridor de agua, como ustedes le digan. Vamos a ponerlo aquí, así. A medida que vas introduciendo, vas girando. Ahí va, ahí lo estoy poniendo, ahí lo estoy poniendo. Ahí quedó. Ahí quedó, pero es que quedó perfecto. Quedó perfectísimo. Ahora sí viene la parte más divertida. Vamos a meter esto por aquí y a batir. ¡Ah! Dios santísimo. ¡Oh! Vean aquí dentro. Se está volviendo todo jugo de sandía. Esto me encanta, vean esto. Que mira, se transformó en un juguito eso. Ok, amigos. Ya, pero muestra la tapita, qué linda. Claro. Entonces ahora vamos a ponerle su tapita. ¿Qué le pasa a Bruno? Bruno anda intenso con lo de la tapita. Que está linda la tapita. Aquí está. Aquí está, vean esto. Y no hicimos nada de desastre. Desorden no hicimos. Momento de la verdad. ¿Habrá valido la pena todo el esfuerzo, gente? Vamos a verlo. Vamos a abrir el grifo y vamos a ver si funcionó. Quiero un cóctel, por favor. Ya, pero Está abierto. Estoy quitando la obstrucción a ver si sale el juguito. Ojo. Ajá, está saliendo. Ojo. Mineral. De momento el life hack no está funcionando porque como que se quedó atorada mucha sandía en la entrada del grifo y es por eso que no puede salir el jugo. La mano ya está limpia. Ay, no. Si funciona, gente. Gente, funciona. Qué increíble life hack. Dios. Es una belleza, gente. Qué bien. Mira todo el jugo que salió muchísimo. Y no se perdió nada. No se hizo nada de desastre ni nos ensuciamos. Está rico. Vamos a ponerle el grifo. Oye, estaba abierto, Joel. ¿Está abierto? Sí. Pues el grifo lo que hace es taparlo. Cuando se quieran servir su delicioso jugo, lo único que tienen que hacer es, primero que nada, mucha precisión. Preparan la sandía enfrente del vaso, sacan el grifo y... ¡Ahí va! ¡Ay, Dios mío! Gente, miren, vamos a hacer algo mejor. Vamos a arreglar este invento. Vamos a hacerlo aún mejor porque claramente fue un fail grandísimo y que es un life hack que se hace en 5 minutos y muy sencillamente te resuelve la vida. Lo primero que vamos a hacer es echarle una deliciosa y dulce bebida azul. Vamos a ver si cambia de color. Ok, ve, mira el color que está tomando. Mira el Negro. color. No, es como morado. Entonces le vamos a echar Refresco de manzana. esto tiene gas, como pueden ver. Es una gaseosa. Sandía con manzana, qué rico. Mira eso. Esto va a quedar delicioso. Le vamos a poner gomitas de gusanitos. Agarramos un puñado y se lo ponemos. Estos sí se van a disolver aquí adentro y debería quedar muy bien. Unos deliciosos pulpitos. ¿Quién pidió esto? Esto no estaba. Javier. Bueno, ya están aquí, ya se usan. Y por último, le vamos a sumergir unas chupetas. Las chupetas sí se disuelven ahí y se impregna todo con sabor a chupeta. Voy a abrir esto y esto ahora sí debería saber muy bien y debería salir. Se supone que si todo salió bien, entonces esta vez sí debería salir del grifo y además no solo debería salir un jugo de sandía, sino un jugo de sandía mamadísimo. Este es el sandía truco definitivo. Vamos a ver si este video ha quedado épico o no. Ok, abrimos la llave y... ¡Oh! ¡Sí! ¡Funciona! ¡El color! ¡Sandía truco! ¡Sandía truco! ¡Buenardo! Ok, hay que probarlo. Ok, pruébalo y rápidamente me lo das para yo probarlo.
rico. Está rico. Loco, sabe bien, sabe bien. Es como un jugo de gomitas con sabor frutal. Qué loco que haya funcionado esto. Es que gente, o sea, sé que puede verse asqueroso porque le metí la mano y vean, se ve todo grumoso, pero en serio quedó rico. O sea, esto está tomable. O sea, si ustedes lo hacen con delicadeza, Sin meterle la mano. seguro que les queda bien. O sea, créanme que sí. Esto lo logramos y fue facilísimo. No hicimos ni siquiera desastre. Pero bueno, lo importante es que se logró y que no lo hagan. No vayan a hacer ideas en 5 minutos. Es mentira. Llevamos todo el día grabando este video. Estoy ya muerto del cansancio. Gente, es malísima idea. Si nosotros vemos que todos los que están viendo ahora mismo este video dan like y lo petan, vamos a hacer más trucos con sandías o con comida en general. El poder está en tus manos, así que tú lo decides. En tus manos no, en tus dedos. ¿Se te ocurre algo con esto? No sé qué se te habrá ocurrido, pero ahí está.